Vamos a la Biblia, vamos a ver la palabra del día de hoy. Vamos a ver la tercera carta de Juan. Vamos a terminar, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la primera carta? Vimos la segunda carta de Juan. La semana pasada hicimos como un paréntesis para hablar la importancia de la palabra, pero hoy terminamos esta tercera carta del apóstol Juan. Una carta sencilla, es una carta no muy profunda, pero que podemos aprender mucho. Tocaremos algunos temas, no profundizaremos mucho porque no terminaríamos, pero sí tocaremos temas importantes como iglesia y personal que vamos a estar aprendiendo. Batallé un poquito para poder poner el título a este mensaje, pero quizás pudiéramos poner, sigue el buen ejemplo. ¿Sí? Le pudiéramos poner de esa manera quizás, sigue el buen ejemplo. ¿Por qué? Porque recordemos algo, Juan está encargado de un grupo de iglesias. Esta carta está dirigida a una iglesia en específica. Hay una situación donde recuerden que en las iglesias está entrando gente que están trayendo división, están trayendo otra enseñanza, están confundiendo a la iglesia, y esto está llevando a que haya pleitos, haya contiendas en la iglesia. A veces uno se pone a pensar y uno dice, híjole, creo que la iglesia primitiva era una iglesia muy diferente a la que nosotros estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Pero cuando uno lee la Biblia y ve la carta de Juan, ves Corintios, te das cuenta que la iglesia antigua tenía problemas iguales, peores que la de nosotros. O sea, la iglesia de una u otra manera siempre ha sido afectada. Y creo que tenemos que entender el por qué. Bueno, porque los que integran la iglesia somos los humanos, nosotros, personas que la Biblia me dice que somos lo peor del mundo. Dios ha escogido, pero la ha transformado para su gloria. Entonces, ante un grupo de personas que fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, es normal que de repente en las iglesias haya este tipo de problemas. Entonces Juan escribe estas cartas para alentar o para alertar a la iglesia de la manera en que pueden ser afectados. Juan es el último de los apóstoles que está vivo. Está demostrando, queriendo enfocarse que Jesús es vida, es verdad y es amor. Creo que los puntos importantes, te vas a dar cuenta que en esta tercera carta de Juan es muy parecida a la segunda y toca puntos de la primera. ¿Por qué? Porque Juan se enfoca una vez más en la verdad del evangelio y en el amor que tiene que haber entre unos y otros. Y creo que como iglesia es bueno que lo podamos aprender o ver. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ejemplo, tiene que haber en nosotros y tenemos que caminar en la verdad. Es un punto importante, que caminemos en la verdad día a día. Así que veremos en esta carta la hospitalidad de un hombre que se llama Gayo. Veremos dos ejemplos, uno bueno y uno malo. Veremos también una salutación normal como Juan lo hace, pero creo que entre todo esto tendríamos que aprender lo que es bueno y lo que es malo para poder caminar y vivir de la mejor manera. ¿Por qué esto es bueno? Porque como iglesia tenemos que ser ejemplo para los demás. Así que vamos a hacer algo. Yo quiero leer, son solamente 15 versículos. Voy a leer la porción completa en la Nueva Traducción Viviente, una traducción diferente a la que estamos viendo ahorita, ¿no? Nada más la voy a leer, pónganle mucha atención para entenderla y después oramos y después ya nos vamos verso a verso con la versión que normalmente estamos viendo, pero me ayuda a entender un poquito más de lo que se está hablando, ¿de acuerdo? Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1.
Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. Perdón. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Muy bien, oramos. Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, porque cada vez que estudiamos tu palabra podemos aprender lo que nos quieres enseñar y decir. Gracias porque es a través de ella que tú nos transformas, nos renuevas. Es a través de ella que nos enseñas cómo debemos de vivir para ti y contigo, Dios. Ayúdanos a aprender a ser ejemplo, a ser la iglesia como tú quieres que seamos y que cumplamos tu propósito y tu voluntad, porque todo esto, Dios, gira en base a tu voluntad y no a la de nosotros. Así que, Padre, hoy te pedimos que tú estés obrando en nosotros, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Muy bien. Como les decía, esta carta es una vez más de Juan. En el versículo 1, vamos a leerlo, dice: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Recuerden que la semana antepasada estuvimos viendo que Juan se describe a sí mismo como el anciano y manejamos dos opciones. Una, podía ser, bueno, ya era grande, ya estaba adulto y quizás hablando de que porque ya soy anciano, pero también hablábamos de que podía ser por el liderazgo, la posición que él tiene. Cuando la Biblia habla de un presbiterio o un presbítero que me habla de liderazgo, también se le conoce como ancianos, el anciano de la iglesia. Incluso hay algunas iglesias donde al pastor titular le llaman el pastor anciano, ¿verdad? Y yo no creía eso hasta ahorita que ya me empiezan a salir las canas, ¿verdad?
que entre más canas tengo, creo que ya empiezo a ser el pastor anciano de aquí de la iglesia, ¿verdad? Pero Juan está hablando y se describe así como mismo como el anciano. Recuerden que dijimos la semana antepasada que la iglesia estaba pasando por persecución. Y al pasar la iglesia por la persecución, pues tenían ellos que ocultarse, incluso a través de cartas. Era difícil decir el nombre. ¿Se acuerdan que la semana pasada en segunda carta de Juan empieza diciendo el anciano a la señora elegida y a sus hijos? Y decíamos que probablemente era una iglesia o pudo haber sido una persona, pero no se dice su nombre. Bueno, aquí sí se dice el nombre a quien va dirigida esta carta, y me dice que es a Gayo. Y Juan dice que es alguien a quien él ama en la verdad, ¿sí? Entonces Juan no quiere decir su nombre, pero pone a Gayo quizás como referencia y que pueda mostrar su amor. Ahora, simplemente como un comentario, hay algunas personas en Hechos, en Corintios y en Romanos que me describen a un tal Gayo también. Y bueno, no podemos asegurar que es la misma persona. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era normal o era muy común que alguien se llamara Gayo. En el Imperio Romano era un nombre muy común. Entonces es como si de repente aquí, ¿no?, alguien se llama Juan, ¿no? O Lupita o María, no sé, o será la misma, pues quién sabe. Porque es un nombre muy común y no sabemos si es el mismo de otros pasajes que me muestran la palabra. Pero bueno, creo que eso no es importante. Lo que me va a ser importante es ver lo que la Biblia me dice. Y entonces sigamos leyendo. El anciano Gayo, el amado a quien amo a la verdad, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aunque ustedes no lo crean y se vea un pasaje tan sencillo, bueno, yo quiero que podamos aprender algo. De este versículo 2 se genera una base importante de donde surge la doctrina de la prosperidad. Una doctrina que se predica mucho, se habla mucho, que a mucha gente le gusta porque pues habla de éxito, habla de ser rico, de tener posesiones, de que te tiene que ir bien. Una doctrina que dice: si te va bien es que estás bien con Dios, si te va mal es que estás mal con Dios. Y todo gira en base al enfoque del hombre, del humano, de la persona que está en la iglesia. Y se comentan cosas como que Dios quiere que tú seas prosperado, que tú seas rey, que tú poseas, que tú tomes en posesión. Y hay tanto tipo de enseñanza que gira en base a este versículo. Porque cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, en aquel tiempo, una vez más, me habla de un saludo tan normal. Es un saludo, incluso si tú lees la Biblia, está dentro del párrafo que dice salutación. Porque lo que está diciendo, a ver, aquí tengo las notas, permítame. El que seas prosperado en el original significa más bien que tengas un buen viaje, ¿sí? Y puede significar que tengas éxito o prosperar, pero más bien es como: espero que te vaya bien. Y bueno, está uno acostumbrado a ver las cartas de Pablo, donde dice: la gracia y paz de Dios sea sobre ti, y empieza a hablar. Bueno, una manera normal y común de aquel tiempo era esta frase: que seas prosperado en todas las cosas. Y bueno, yo me puse a pensar y creo que muchas veces siempre nosotros contestamos o siempre preguntamos: ¿cómo estás? Y no sé cuántos de ustedes siempre contestamos: bien, bien.
pero mira, ando enfermo. Bien, pero tengo este problema. Bien, y siempre decimos bien, ¿por qué? Porque es una manera natural de responder y tanto de preguntar. Lo que hace Juan al escribir esta carta, simplemente lo que está queriendo y esperando quiere que su amigo, su amado esté bien, que esté prosperado él, que esté bien de salud, que esté bien espiritualmente. Entonces Juan está usando una frase tan sencilla, pero para demostrar no tanto una prosperidad económica, sino más bien que él pueda estar bien en el momento que está viviendo. Ahora, recordemos una vez más, la iglesia está pasando por persecución. Y lo que Juan espera que Gayo, su amigo amado, es que esté bien, que lo que esté haciendo, pues vaya adelante, vaya siendo prosperado, pero en ningún momento está buscando que pueda tener economía, dinero, ni nada de eso. Ahora, me llama la atención porque dice que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo me puse a pensar en cuanto a esta frase. ¿Por qué? Porque lo que uno busca normalmente es estar bien saludablemente y bien de salud. Más ahorita que estamos con la pandemia, ¿verdad? Ya se quieren vacunar, quieren que ya nada les pegue. Cada vez estamos sintiendo que vamos pasando esto, primeramente Dios. Pero llega un punto donde todos buscamos tener una salud física. Y yo me puse a pensar en esto. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan preocupados por tener una salud física que se nos olvida checar nuestra salud espiritual? ¿Cierto? Medita tantito. Estamos tan preocupados, usamos el cubrebocas para no enfermarme, para mi salud física no se ve afectada. Pero muchas veces descuidamos mi salud espiritual y no leo la Biblia y no busco nada. Y para lo demás, no, andas tomando remedios y tomando que limón y tómate esto y antivirales y buscando cómo tu cuerpo puede estar bien, pero pocas veces nos enfocamos en lo espiritual. Y yo me puse a pensar, ¿te puedes imaginar que tu vida física fuera un reflejo de tu vida espiritual? ¿Cuántos de nosotros ahorita estuviéramos agonizando? ¿Cierto? Porque a lo mejor ahí está muy bien y excelente. La idea es que esté muy bien con Dios. Pero te puedes imaginar que tu vida espiritual se refleje en tu vida física. Quizás estuviéramos muchos desahuciados y muchos sin remedio a nada porque no estamos enfocados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, le dice Juan a su amigo Gayo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, y no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Dos puntos que podemos resaltar de aquí. Primero, vemos a un hombre que se habla bien de él y dan buen testimonio de él. Eso es importante, porque estamos hablando de la iglesia, hermanos. Y es importante que alguien vaya de un lugar a otro y hablen bien en este caso de Gayo. ¿De qué pueden decir él? ¿De qué están hablando de él? Ahorita lo vamos a ver, pero me habla que de él dan buen testimonio. La pregunta es, ¿qué dice la gente de ti? A veces, estamos tan enfocados siempre en lo que la gente piensa de nosotros. Pero sería bueno que hagamos una dinámica y que le preguntes a tu esposo, a tu esposa, a tus padres,
a tus hijos, a tus hermanos, que le puedas preguntar del 1 al 10, ¿qué calificación me pones como cristiano? Del 1 al 10. Ahora, si le pides que te evalúe un amigo de la iglesia, te va a poner 200, hermanita, ¿verdad? No, hombre, hay una chulada, híjole, qué bonita persona eres tú, te amo, de veras, y 200, no, del 1 al 10, 500, ¿verdad? Pero cuando le preguntas a tu esposo, a tu esposa, tú como un hijo le preguntas a tus papás, o tú como papá le preguntas a tus hijos, no sé cuántos nos iríamos a segundas, ¿verdad? Porque es importante, porque hay una gran diferencia en cómo yo me evalúo como cristiano y cómo me evalúan los demás. Siendo sinceros, levanten la mano, ¿quién de los que están aquí saldrían reprobados quizás en ese examen? Levanten la mano. Ah, caray, ¿verdad? Algunos dicen, qué bueno que no vino mi esposo, ¿verdad? Qué bueno que no vino mi esposa, qué bueno que no vino mis papás, ¿verdad? O algo así, porque de la que me salvé. Pero bueno, aquí me doy cuenta. O sea, me hablan de un hombre que se da un buen testimonio. Por eso es importante. ¿Qué testimonio da como iglesia? Recuerda algo. He escuchado mucha gente decir que no viene a una iglesia a culpa o por culpa de los cristianos. Y es realidad. Nosotros somos los culpables de que muchos no vengan. Otros son pretextos. Pero ojalá que el testimonio que hablan de ti sea verdadero. Ahora, la segunda cosa que podemos resaltar en estos versículos que leímos ahorita, dice, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, dice, de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablábamos de lo que significaba andar en la verdad? Hablaba del evangelio, porque había habido un grupo de personas que hablaban un evangelio diferente y que trataban incluso de judaizar a la iglesia, y también un grupo de gnósticos que trataban de enseñar cosas malas, y que Juan llegó a decir, cuidado con esos maestros que se meten a las iglesias. Y lo vimos ese tema. Pero el contraste a esa enseñanza es andar en la verdad. Y lo que Juan resalta en este hombre es, una vez más, se goza porque anda en la verdad, y dice, no hay nada que me pueda dar más gozo el que saber y el oír que mis hijos caminan en la verdad. Y una vez más es eso, hermanos. Creo que Dios nos está hablando a la iglesia el día de hoy de caminar en la verdad. Número uno, estamos aprendiendo la verdad para caminar en la verdad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde la gente necesita conocer de la verdad y caminar de la verdad. Y sería muy triste que Dios quiera usar esta iglesia como un lugar de atraer a su pueblo, atraer gente a que se convierta, y que nosotros, en vez de ser un buen testimonio, seamos un mal testimonio, y que provoquemos que la gente se vaya en vez de que se acerque. Por eso la idea es caminar en la verdad. Que la gente cuando te conozca, yo sé que ahorita ya se escucha que ahora en agosto vuelven otra vez a clases. Hoy le pregunté a un maestro y todo indica que de la universidad, que en agosto, no al 100, pero van a empezar a regresar. Todo indica, hasta que sea oficial, no es oficial, ¿verdad? Pero todo indica que va a ser. Pero tienes que entender que a la gente que conozcas, con la gente que convivas en la escuela, la gente que conozcas en el trabajo, convivas en el trabajo o en mi casa alrededor, tienen que ver que tú caminas en la verdad. La gente está harta de religiones. La gente está harta de gente que le hable de Dios. La gente lo que hoy necesita ver es hombres, mujeres, una iglesia que camine y que ande en la verdad. No que hable, sino que camine.
No que diga, sino que la viva. Por eso creo que Juan, cuando él se da cuenta y escucha el testimonio de Gallo, dice, ahora sí, ¿verdad? Y a lo mejor él sí dice, este es mi gallo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que está dando un excelente testimonio y hablando de la verdad. Y entonces empieza a elogiar a este gallo. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas tu servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Bueno, aquí me está hablando de un tema de hospitalidad. Recuerda que un punto importante en el mensaje del apóstol Juan es el amor que tienes que tener para con tu prójimo. No solamente a veces para los de la iglesia, sino con todos los que están a tu alrededor. Pero aquí se está enfocando principalmente a la iglesia. En aquel tiempo era muy común que hubiera predicadores, maestros que anduvieran viajando de un lugar para otro, como misioneros. Llegaba uno y compartía, llegaban otros y eran mandados, y era muy normal que llegaron a una ciudad o a una iglesia y tenían que tener una hospitalidad, era una muestra de su amor. Lo recibían, escuchaban la enseñanza, pero además los permitían dormir ahí, les permitían, eran alimentados y después podían continuar en su trayecto, y era un llamado que Dios había puesto en ese tipo de personas. Por eso incluso Juan llegó a decirles que no puede recibir a cualquiera, que no recibiera a aquel que tuviera un mensaje diferente. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unas semanas? Dice, pero a ellos los tenía que recibir. Entonces, algo que yo veo o que resalta Juan en su carta, primero me dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas tus servicios a los hermanos. Lo primero que yo resalto aquí es fidelidad en el servicio. Algo que Juan resalta es la fidelidad en el servicio. Creo que la Biblia me dice, y esperamos que todos queremos llegar delante de Dios. ¿Y cuáles son las palabras que queremos escuchar cuando llegamos delante de Dios? ¿Alguien se imagina cuáles? Hablando del servicio. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero me habla de una fidelidad. La fidelidad al servicio me habla de algo constante. Y creo que tengo que aprenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás estamos acostumbrados a servir a Dios por momentos o por etapas. Hay muchos que pudieran decir, no, pastor, yo cuando era niño servía. O yo cuando era joven servía. Andaba de misiones, andaba evangelizando, yo tocaba un instrumento, andaba en grupos, yo hacía esto. Y la pregunta es, excelente, qué bueno, te felicito, pero ahora ¿por qué no? Y esto me resalta la importancia de la fidelidad a Dios. Te voy a decir algo. Cuando Dios te llama a su ministerio, a su trabajo, no hay un tiempo donde finalice. ¿Sí? No hay jubilación. El llamado es permanente. Si Dios te llamó a servirle, ¿qué tienes que seguir haciendo? Servirle. Esto me habla de mi manera para con Dios, de mi fidelidad a Dios en el servicio. Entonces Juan lo está diciendo. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? Bueno, a los que iban predicando, a los que llegaban a su casa, a los que llegaban a esa casa iglesia que había en aquel tiempo. Y luego dice, especialmente a los desconocidos.
Y es importante porque, otra vez, es bien fácil servir a aquellos que conocemos y que amamos. Ahora, importante, me está hablando de la iglesia, de los ministros, de los servidores. Dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Me habla que este Gayo, así se llama, mostraba su amor, su dedicación, su cuidado, su atención para aquellos que servían a Dios. Y yo quiero que podamos aprender también esto, hermanos. Tanto tú tienes que aprender a ser alguien que sirve a Dios y que entiende algo. Dios nos está hablando de amor constantemente. Dios nos ha estado hablando de caminar en su verdad, pero Dios también nos ha estado llamando en el servicio. Y creo que tienes que entender que Dios quiere que tú sirvas a Él. Aprende algo. Todos como humanos somos incapaces de servir a Dios. Pero cuando pone su espíritu en nosotros, Él nos capacita para hacer su obra. Dios nunca, escúchame bien, Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Dios siempre te va a pedir algo que eres capaz de hacer y que Él te va a respaldar, siempre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A servir. Pero lo segundo que tienes que hacer, que también quiero que lo podamos aprender de aquí, es aprender a amar. Escúchame bien, aprender a amar a aquellos que sirven a Dios. Y eso es más difícil. Tienes que aprender a amar y bueno, a veces para mí como pastor es bien difícil tocar estos temas porque pareciera que uno quiere como que, hermano, a ver, cuídenme o ámeme o no, pero es la verdad. Tú tienes que aprender a amar a aquellos que son líderes, que son pastores, aquel que está frente de la iglesia. Tienes que aprender a amar y a servirles. Y como dice ahí, con amor. Es normal que de repente uno tenga la necesidad de ser cuidado y atendido por los líderes, pero los líderes también necesitan la misma atención porque somos un cuerpo en Cristo. Acuérdense de algo, somos un cuerpo y tenemos una función, cada quien diferente, pero una función. ¿Cuál es el miembro más importante de su cuerpo? O díganme cuál es el menos importante para quitárselo. Y ninguno. Tanto la cabeza, el corazón, el cerebro, los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies, todos son importantes. Unos más importantes que otros, pero todos tienen una función. Y lo mismo es en la iglesia. Algunos tendrán la función de ministrar, tocando, otros cantando, otros predicando, otros quizás sirviendo abajo, otros limpiando, otros quizás incluso en lo que es la multimedia, recibiendo gente, pero todos somos importantes. Y lo que tenemos que hacer como iglesia es valorarlos y mostrarles nuestro amor a aquellos que sirven. Juan le está diciendo a Gayo que la gente daba testimonio de cómo él los servía con amor. Y dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Qué es esto? Los misioneros venían con la palabra, los maestros con la palabra. Llegaban al lugar donde estaba la iglesia o tal persona, en este caso como Gayo. Y lo que hacían era ayudarles, proveerles, algo que se bañaran, que durmieran, alimentarlos y después dejarlos ir a que continúen, dice ahí, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces lo que ellos hacían es, al momento en que ellos ayudaban y eran hospitalarios en esto, hacían que la obra de Dios avanzara y creciera. Era un modo en cómo ellos eran un instrumento de Dios para que el evangelio llegara a otras partes.
Entonces lo que está diciendo Juan, dice, ellos pasan y tú los has recibido con amor, lo han testificado y los sigues encaminando como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Y ellos se convertían en alguien que eran de bendición. ¿Se acuerdan que una vez Jesús, aquí tenía un pasaje, cuando dice que aún cuando le das un vaso a agua a uno, ¿sí?, de sus siervos, dice que recibirás recompensa aún por ese vaso que das. Entonces, esto me habla del el hecho de poder apoyar, de poder ser, a ver, creo que está acá, Mateo, si no me equivoco, Mateo 10:42. Dice en el versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, de esto me habla, de cuando ellos servían, Dios lo iba a recompensar. Jesús no lo ha dicho. Nosotros tenemos que aprender a ¿qué? Apoyar, ayudar a aquellos que están en la obra de Dios. Eso es importante. Tú debes de aprender a estar dispuesto siempre para servir en la obra, para apoyar en la obra, para dar en la obra de Dios. Y te voy a decir algo, lo acabamos de leer. Dios me dice que tiene una recompensa para aquellos que le dan al que sirve en su ministerio, que trabaja su ministerio, en aquellos que le sirven a Dios. De cierto os digo que no perderán su recompensa. ¿Te puedes imaginar solo con darle un vaso de agua fría, dice ahí? ¿Te puedes imaginar lo que es dar y todo? Ahora, yo quiero utilizar, porque esto me habla de hospitalidad. Bueno, te voy a terminar de leer ahí en el versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acogerles a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí está, ¿sí? Ellos tenemos que ayudarles porque han salido por amor del nombre de Dios. Eso es importante. Segundo, dice ahí, este tipo de personas no han aceptado nada de los gentiles, no están buscando dinero de ellos. Entonces, como no se están guiando por el dinero, a nosotros como iglesia, dice, nos toca apoyarles, ayudarles a ellos para que cooperemos con la verdad. Y entonces ellos consideraban que al momento de hospitalizar, de ser hospitalarios con ellos y poder mandarlos, estaban cooperando con la verdad, con la palabra, con el evangelio. Hay mucha gente que es buena para evangelizar. ¿Alguien, levanta la mano, quién tiene un llamado a evangelizar? De aquí, levanta la mano, ¿quién tiene un llamado? Muy bien, son buenos evangelistas, excelente, ¿sí? Los demás, no porque no tengamos un llamado al evangelismo estamos exentos, porque Dios a todos nos puso a evangelizar. Pero también podemos ser un medio de cómo apoyar a ellos para que la obra de Dios sea predicada. Eso es. Y quiero utilizar este tiempo para hablar. Estamos hablando de la hospitalidad. Y la hospitalidad es abrir nuestra casa para que llegue alguien a compartir la verdad y que de ahí la verdad salga para otro lugar. Yo sé que hoy en día el ser hospitalario de repente es complicado. Antes era muy común recibir gente, llegaban y tocaban a la puerta y los atendías. Hoy, ante la seguridad que vivimos,
Está bien complicado. Pero creo que hoy podemos nosotros aprender a ¿qué? A abrir nuestra casa para que la palabra de Dios se predique. Yo lo comenté el domingo y lo voy a volver a retomar una vez más el tema. ¿Por qué? Porque queremos abrir hogares donde podamos predicar la palabra, donde se pueda testificar la palabra y donde ustedes puedan traer a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, y que la palabra de Dios pueda llegar a ellos a través de sus vidas. Que lo que dice aquí pueda ser real, para que cooperemos con la verdad. No se trata solamente de que alguien predique, sino que yo puedo, si yo no puedo predicar, bueno, yo abro mi casa. Yo me convierto en un hogar que podamos mostrar hospitalidad, porque recuerda algo, la hospitalidad es una evidencia de amor para con la gente. Y aunque no creas, hoy la gente está tan necesitada de Dios, demasiado. A veces somos egoístas porque mientras yo esté bien, palomita. Pero Dios quiere que entiendas algo. Si tú estás bien es para que puedas llevar a otros a que estés bien. Y a lo mejor algunos no tienen todavía la capacidad de compartir, lo entendemos. Quizás no tienes la capacidad de salir a otros lugares a compartir por tu trabajo, lo entendemos. Pero puedo abrir mi casa para que vaya una persona y vaya a compartir. Y aquí vamos a entrar todos. Vamos a ocupar maestros de niños porque va a haber niños en las casas y hay que atenderlos. Vamos a ocupar a los músicos porque se ocupa alabanza y 1, 2, 3 cantos. Así que los músicos o hermanos hay que aprender a tocar guitarra de perdido, ¿verdad? Para que 2, 3 cantitos, 2, 3 cantos en un círculo, ¿verdad? Ahí Moy les ayuda, el círculo de do y vámonos, órale, 2, 3 cantitos y órale. Y cantamos a Dios, adoramos a Dios, se comparte la palabra y esto es crecer. Esto es que la palabra pueda ampliarse. Tenemos que meditar y pensar que si Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha bendecido, es porque quiere que salgamos a las calles a hablar de su palabra. Ahora, de nada me sirve escuchar y no accionar. Yo tengo que estar dispuesto a decir, pastor, pues a lo mejor yo no sé predicar, o a lo mejor yo no puedo abrir mi casa, pero aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Claro que sí, te ocupamos. Porque esto me habla de un trabajo en equipo. Alcanzar jóvenes, alcanzar niños, alcanzar matrimonios, alcanzar familias a través del evangelio. Entonces, Juan en su carta me está enseñando la importancia de ser o de mostrar la hospitalidad y pone a Gallo como ejemplo. Y ahora pone algo diferente. Ahora pone un contraste de un hombre. Mira lo que dice el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y me habla de un hombre, ¿sí? Que se llama Diótrefes. Hay para nombrecito, ¿verdad? Pues le quiere poner un nombre así a sus nietos. Ahí tiene uno, ¿verdad? Y luego me dice, a él, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Me está hablando de una persona que está mostrando autoritarismo, que está mostrando una mala actitud en el liderazgo de la iglesia. Entonces Juan pone un ejemplo bueno, Gallo, hospitalario, fiel, servidor, atento, con amor lo muestra. Pero me pone a otro que me habla que quiere estar en primer lugar y eso me habla de soberbia. Me habla de una persona altiva. Y tengo que tener muy claro que aún en las iglesias hay gente soberbia, gente altiva, pero esto no es lo que Dios ha querido. La Biblia me dice que el que se exalta será
humillado, y el que se humilla será exaltado. La actitud de una iglesia correcta, la actitud de un liderazgo correcto, siempre tiene que estar en base a humildad. Filipenses me dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó a ser igual a Dios a cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en esa forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Me habla de alguien que está en humildad. ¿Te hago una pregunta? Porque a lo mejor tú no eres un líder todavía, no eres un pastor, estés al frente, pero te pregunto, ¿cuál es tu actitud? ¿Estás en humildad? ¿Eres humilde delante de Dios? ¿Conoces a Dios en esa intimidad que te lleva a tener humildad? ¿O estás actuando como este hombre, Diótrefes, el cual quiere tener el primer lugar, quiere ser reconocido, quiere ser atendido, quiere que lo vean, quieren que lo reconozcan, que no es capaz quizás ni de servir a nadie? ¿Por qué? Porque busca el primer lugar. No solamente eso, Juan se queja porque él les ha enviado a personas para la iglesia y él no los acepta. Es más, dice ahí, ha parloteado con palabras malignas contra nosotros, y me empieza a hablar algo de murmuración, de crítica y mentira. Juan sabe que es mentira eso. Y vuelvo a decir otra vez, o podemos ser una iglesia de amor, hospitalaria, que reciba, que trabaje, que sirva a Dios, que empuje la palabra para que siga creciendo. O podemos ser una iglesia que nos creamos soberbios, que haya chismes, críticas, murmuraciones, pleitos entre nosotros, que se esté viviendo bajo la carne y no bajo el espíritu. Nosotros tenemos que aprender a decidir qué tipo de iglesia queremos ser. Y mira el tipo de persona. No solamente no recibe a los hermanos que Juan ha enviado, sino que los hermanos que quieren recibirlos a ellos, los expulsa de la iglesia. Y te digo algo, un tema tan importante es cuando de repente el pastor toma un lugar donde se cree tan autoritario y no es capaz de recibir a personas que vengan a la palabra, a la iglesia, al servicio de Dios. Cuidado con nuestra actitud. Juan en su carta, su tema principal es el amor, el amor, el amor. Juan nos ha dicho: si Dios está en ti, si has conocido la verdad, si has conocido a Dios, el amor permanece en ti. Pero si no amas a tu hermano, la verdad no está en ti, Dios no está en ti. Incluso nos dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves, y a tu hermano que puedes ver no lo amas? Dice: si no lo amas, estás en tinieblas. Dios nos está hablando. Escuché algo que yo creo que Dios quiere hacer con nosotros. Dentro de esta pandemia, en este año, no somos la única. Fueron varias iglesias que como que Dios hizo un movimiento y una limpia. Y algunos problemas surgieron. Yo escuché una enseñanza que me gustó mucho y que muchos pasajes de la Biblia lo muestran. Antes de un crecimiento, antes de un avivamiento, antes de un mover de Dios, siempre viene un tiempo de crisis, de prueba y de dificultad. Y creo que lo que hemos estado pasando ha sido un tiempo de crisis, de prueba y dificultad. Y el hecho que Dios nos esté hablando de cómo vivir como iglesia, cómo caminar en la verdad y cómo vivir en su palabra, es porque Dios quiere tener un avivamiento sobre la iglesia en este tiempo. Y no solamente esta iglesia, sino la iglesia en general.
La cuestión va a ser quién está preparado y quién no. La cuestión es quién va a abrir los brazos a decir a la gente: entra, entra, te amamos, ven, bienvenido, eres bienvenido a este lugar, vamos a orar por ti, estamos al tanto de ti. ¿Y quién se va a poner como soberbio y va a decir: no, tú no entras, esta iglesia es VIP, o no, aquí no aceptamos ese tipo de personas, no, tú fuera? Creo que es lo que Juan nos enseña hoy en su palabra: dos tipos de personas que sirven a Dios por amor y lo muestran, o hay orgullo y soberbia en sus vidas y lo demuestran, aún expulsando a aquellos que quieren ayudar a otros. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de persona, de miembro quieres ser? Vamos a terminar. Mira lo que dice el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo pues no ha visto a Dios. Entonces, iglesia, no imite lo malo. No imites lo malo, no imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Y el que imita lo bueno me dice claramente ahí que es de Dios. Como iglesia tenemos que tener un corazón abierto a todo eso. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Simplemente Juan está hablando de otro hombre que se llama Demetrio. Muy probablemente esta persona es el que lleva la carta a Gayo. Él lleva la carta a Gayo y le dice: te envío a Demetrio, es un buen hombre, todos dan testimonio de él que está en la verdad, y tú sabes que mi testimonio es verdadero. Entonces otra vez hablamos de Gayo, hablamos de Diótrefes, y ahora Demetrio, otro que da de buen testimonio. Versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Bueno, esta es una copia de la finalización de la carta número 2, ¿verdad? Lo mismo. Le dice: quisiera escribirte muchas cosas, pero pues mejor te lo digo cara a cara. Y versículo 15. La paz sea contigo. De repente lo vemos como algo tan normal, pero en un tiempo de persecución es una muy buena palabra. La paz sea contigo. Y quiero terminar con esto. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Quiero terminar con esto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en esta iglesia no solamente conocen la verdad, no solamente caminan en la verdad, no solamente me hablan del amor, sino que me hablan de una amistad. Y voy a decir algo a la iglesia con mucho temor. Algo que la Biblia me muestra es: yo tengo que tener una comunión con el Padre y con su Hijo. Primera de Juan me lo dice. Pero también me habla que debo tener una comunión con mis hermanos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer y vivir en estos días, tenemos que vivir en comunión unos con otros. Piensa, ¿cuántos amigos tienes en la iglesia? Si me dices que ninguno, estás reprobado. Ahora, si acabas de llegar hoy, tienes chance. Pero necesitas tener amigos. La Biblia me dice que quiera ser amigo, tiene que mostrarse amigo primero. Y yo tengo que aprender a entender y a tener amigos. Hermanos sí tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hermanos en la iglesia? Pues todos, ¿no? Que está aquí atrás de mí. No lo conozco, pero es mi hermano. Amigos.
Y me encanta que dice, los amigos te saludan. O sea, no le dice los de la iglesia, los hermanos, los santos, no, dicen los amigos. Y luego también dice, y saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y yo entiendo que Juan tiene amigos. Tienes que mostrarte amigo y ser amigo. A veces nada más nos conocemos aquí, pero tenemos que aprender a que si Dios te está haciendo lazos emocionales, espirituales, tenemos que llegar a ser amigos. Gente llega a decir, no, pastor, amigo no, porque tengo una muy mala experiencia de los amigos cristianos, siempre te fallan. Claro, claro, claro que sí, es normal. Pero si lees la Biblia te das cuenta que Dios usa a esos amigos cristianos para enseñarte a ser un verdadero hijo, un verdadero amigo, un verdadero cristiano. De veras. Levante la mano, ¿quién de aquí es perfecto? Ninguno. Todos podemos fallar, sí, todos podemos fallar. Pero ocupamos amigos. Algo que nosotros tratamos de hacer, y de veras como pastores, y lo hemos dicho cuando la gente viene, es tratamos siempre que nos vean como amigos y buscamos una amistad. Hay iglesias donde el pastor casi es intocable. Quiere hablar con el pastor, sáquele cita, a lo mejor en 3 meses le toca hablar con él y nada más tiene 15 minutos. Otros he escuchado, dime qué quieres hablar, si no es importante yo lo atiendo, y si es muy importante ya te paso con él. Nosotros no, a lo mejor porque somos una iglesia muy pequeña, ¿verdad? Pero estoy seguro que un día que seamos grandes, seamos muchos más bien, la idea será la misma. Porque algo que buscamos mi esposa y yo es ser amigos de ustedes, y queremos que ustedes sean amigos. No existen los cristianos llaneros solitarios, no existen. Tenemos que estar juntos. La Biblia me habla de sobrellevar las cargas los unos a los otros, la amistad, la unidad. Que sean, Jesús oró al Padre y dijo, que sean uno como tú y yo somos uno. Dios quiere que esa amistad esté en nosotros. Jesús dijo, ya no los llamaré esclavos, siervos, los llamaré amigos. El esclavo no sabe lo que su Señor va a hacer, pero el amigo sí, y Dios quiere que seamos amigos. Ojalá que el día de hoy pueda salir con un amigo de aquí, y el primero que se ofrece soy yo. Un amigo soy yo. Pero no solamente que pueda ser conmigo, sino que pueda ser con alguien que está aquí, y que convivas y que hables y que podamos estar al pendiente. Un buen pretexto para hacer una carnita asada, ¿verdad que sí? Discada, carnita asada. Si están a dieta, una ensalada de atún, de perdido, de pollo, lo que sea. Pero tener una amistad, vivir como amigos, como hermanos. Y el más contento que se va a poner va a ser Dios al vernos de esa manera.